volatilidad de los tipos de cambio es una gran amenaza para la prosperidad del mundo actual. Robert Mundell. ¿Qué acontecimientos han conducido a esta gran crisis mundial? ¿Cómo influye la economía de Estados Unidos en la economía española? ¿Tiene la gente una percepción real de los problemas derivados de la crisis que acechan a su vida? ¿Sería bueno crear una moneda única para todos los países? Aunque la ciencia no pueda abordar estos temas con el rigor que desearíamos, hoy en Redes tratamos de entender un poco más la actualidad económica de la mano del premio Nobel Robert Mundell, promotor hace más de 20 años de la moneda única europea. Hay muchísima gente que está convencida de que la actual crisis económica que está conmoviendo a Europa va a acabar desarbolando la moneda común que nos habíamos dado y que se acerca el final del euro y de su sustitución por las antiguas monedas nacionales. Bueno, si hay una persona en el mundo que de verdad ha pensado sobre esto, una persona que ha analizado lo que estaba ocurriendo antes del euro y lo que está ocurriendo después, esta persona es un Nobel, es un premio Nobel de Economía, Robert Mundell, y es al que le hemos preguntado si su idea original de que era necesario que Europa se moviera hacia una moneda común seguía siendo vigente y cuál es el final de esta crisis. Me imagino que todo el mundo te pregunta, ¿qué ocurre? Quiero decir, has sido galardonado con el Premio Nobel de Economía en medio de una crisis económica mundial. Bob, esto es muy interesante porque algunas personas en España y en Europa han achacado la crisis económica a la convulsión financiera exterior. Es decir, se le dijo a la gente que fue la crisis bancaria norteamericana en concreto la que provocó la crisis europea. Pero no parece cierto, ¿no? Según lo que tú dices. No, no es cierto. Los problemas de Europa se veían venir en los 80 y 90, cuando se entendió que la proporción entre la deuda pública y el Producto Interior Bruto no podía superar el 60%. Por eso pusieron el límite del 60% sobre la deuda pública. Pero en los 10 años siguientes aumentó hasta un 75%, de modo que se produjo un periodo de laxitud fiscal, y esto no tiene nada que ver con la crisis norteamericana. En los últimos años, todo se aceleró y el hecho de que las instituciones americanas pudieran estar en peligro, y lo estuvieron, así como el que los bancos tuvieran graves problemas, puso de manifiesto la rapidez con la que la deuda puede provocar una crisis. O sea que, si entiendo bien, el déficit público, o digamos la incompetencia fiscal de los distintos gobiernos, ha sido la causa principal de la crisis en un contexto en el que no se podían cambiar, ajustar los tipos de cambio. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la deuda pública y privada de un país? Ambos factores pueden influir. Una deuda privada excesiva puede acabar convirtiéndose en deuda pública si el Banco Central o el Gobierno tiene que rescatar el sector privado. ¿Y qué pasa entonces con el sector público? Sí, ¿qué ocurre si quien tiene más deuda es el sector público? El sector público puede aguantar y soportar la deuda mejor que el sector privado. Por ejemplo, Grecia e Italia están en una situación difícil debido al gran tamaño de su deuda total, porque el nivel de deuda con respecto a su PIB supera el 100%. Y la deuda forma parte de los ingresos anuales. No tiene por qué ser terrible que la deuda aumente todavía más.
Pero si va acompañada de un incremento del déficit, el problema puede ser más grave. La situación de España es mucho mejor porque la proporción entre la deuda y el PIB es del 75 u 80%, es mejor, pero aún así no es un nivel bajo. Sigue estando por encima de la norma comúnmente aceptada del 60% que se estableció en el 91. Nos vemos en casa. Yo también te quiero. Un besito. Joder. ¿Qué pasa? Mierda. Susana, se ve que el banco nos ha denegado la hipoteca. Llevamos un año mirando pisos. ¿Y eso? Y eso, pues se ve que no se fían ni que podamos devolver la pasta, ni que podamos pagar las letras a fin de mes. Y tenemos 2 sueldos. Pero como yo soy autónomo, se ve que no sirve. Lo que más rabia me da es que los pringados siempre somos los de a pie. Porque a los bancos a eso sí les dan pasta. No. No, encima el gobierno, ¿vale? Que manda... No les dan pasta, se la prestan. Y a un tipo de interés altísimo. Vale, pero ¿por qué se la presta a ellos y no a mí? A ver, el sistema funciona un poco así. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate que como autónomo las cosas te van bien y decides montar la empresa. Ojalá. Imagínate que la montas, ¿vale? Si a ti te pagan de 60 a 90 días y tú no tienes dinero para pagar a tus trabajadores, tienes un problema, ¿no? Pues sí. Pues no, porque el banco te adelanta el dinero. Y cuando cobras, se lo devuelves. Es bastante frecuente. Pero entonces, a ver, si a los bancos les prestan dinero, ¿por qué ellos a mí no me dan un crédito? Vale, calma. A ver, tú sabes que cuando tú metes el dinero en el banco lo usa para hacer inversiones, negocios, sí, y deja una pequeña cantidad en provisión, que es lo que calcula que necesitará para sus clientes por si quieren sacar efectivo. Entonces tú, para montar tu empresa, necesitas que el banco te preste dinero. Como no lo tiene porque está invertido, se lo tiene que pedir a otros bancos. Pero si estos bancos no se lo dejan, entonces empiezan los problemas. Y esto es lo que pasó en España, donde solíamos pedir dinero a los alemanes. Cuando allí cerraron el grifo por la crisis, los bancos españoles, a su vez, dejaron de dar dinero a las empresas. Empresas que no podían pagar a sus trabajadores ni hacer frente a los pagos. Y entonces estas empresas se fueron a la bancarrota. Es una reacción en cadena. Así que imagínate las repercusiones que tiene que los bancos se queden sin liquidez. No dan crédito a las empresas. Estas no pueden comprar material ni pagar lo que deben. Esto genera más deudas, más morosidad, más impagos, total, gente que se queda en la calle. Y es por eso que el Estado da dinero a los bancos, para evitar todas estas fatalidades procedentes de la deuda privada. Es que, además... O sea, todavía hay más, ¿no? Claro que hay más. Imagínate que las empresas se colapsan y cierran. Esto genera menos actividad, menos trabajo. Por tanto, menos impuestos que recolecta el Estado, lo que supone menos cotizaciones a la seguridad social. En cambio, el Estado tiene el mismo gasto en sanidad, en educación y encima le aumenta la partida que destina al desempleo. Y eso hace que la deuda privada se convierta en deuda pública. Es un pez que se muerde la cola. Por eso el Estado da dinero a los bancos, para que luego se lo devuelvan, ¿eh? ¿Por qué no me dan una hipoteca? Uy. En algún momento en el pasado comentaste que el gran acontecimiento del siglo XX o del siglo XIX fue el hecho de que Gran Bretaña y los Estados Unidos compartieran el mismo idioma, que esto fue un factor muy importante. Bueno, déjame decir que cuando lo dije estaba citando a Bismarck. Ah, estabas citando a Bismarck, no lo sabía. Y Bismarck tuvo la visión de decir que el acontecimiento más importante del siglo XIX fue que Gran Bretaña y Estados Unidos hablaran la misma lengua. Así es, sí. En aquella época América era la gran potencia emergente, pero su economía, en los últimos días de la vida de Bismarck, ya era la mayor economía del mundo. Así que no solo fue el imperio británico, sino que por encima de este se encontraba la gran potencia norteamericana. ¿Y qué pasa con esa potencia, Bob? Algunos dicen que su poder queda cuestionado por potencias emergentes como China, y otros dicen que de eso nada, que los Estados Unidos siguen representando el 4% de la población mundial y el 26% de la producción mundial. Así que en el próximo siglo seguirá siendo la primera potencia. ¿Tú cómo lo ves? Parece que los Estados Unidos están predestinados a seguir siendo una superpotencia. La única superpotencia con mucho durante lo que queda de siglo, al menos hasta donde alcanza mi vista.
Es obvio que la propia Europa es un contrincante digno en términos de superpotencia, pero Europa no tiene un gobierno propio. No está unida y tiene una población que envejece, así que no cuenta realmente. China ya es la segunda economía del mundo. Superó a Japón el año pasado y tiene un futuro brillante, ya que parece que en los próximos 20 o 40 años va a seguir teniendo un ritmo de crecimiento impresionante. La economía china va a ser cada vez mayor, aunque va a seguir siendo una economía pobre en términos de renta per cápita. En cuanto a su PIB absoluto y poder, se van a convertir en la primera o segunda economía, acercándose a Estados Unidos a finales de este siglo. Pero esto es muy importante. Si los Estados Unidos van a seguir siendo durante el próximo siglo, la primera potencia económica, ¿qué pasa entonces con Europa? Has mencionado el envejecimiento de la población, las dificultades, la ausencia de un gobierno común. ¿Tienen una moneda común, por lo menos, no? ¿Hay algún factor que pueda destruir esa moneda, el euro? Pienso que cuando la gente se paró a pensar, sabían que automáticamente el primer paso debía ser un potente gobierno europeo, pero entonces crearon la moneda europea. Políticamente fue una decisión muy complicada. La gente, incluido yo mismo, defendimos que la creación de una moneda europea sería un catalizador para conseguir una organización fiscal más estricta, más integración, que llevaría a un gobierno europeo. Y pienso que es algo que aún debe producirse. No ha ocurrido, ¿eh? La razón principal de que se creara esa moneda no fueron simplemente los beneficios económicos, sino también las ventajas políticas. Se trataba de mantener a Europa unida. Tenéis que seguir con todo esto y pienso que el proceso está en marcha ahora. Existe un consenso general de que la integración fiscal debe ser mayor, debe haber un mejor gobierno. Hay un presidente europeo ahora, pero la presidencia debería ser más sólida y abierta. Creo que será el paso siguiente en el camino hacia la integración europea. Probablemente tienes razón al recordarnos que hemos elegido el otro camino, que lo lógico hubiera sido crear una potencia política primero y después una unión monetaria. El euro, la política fiscal, etc. ¿No ves ninguna posibilidad de ruptura o de interrupción de este proceso? ¿No hay ninguna posibilidad de cambiar acelerando? Mira, estáis metidos en un debate abierto y tenéis dificultades para resolver el problema de la financiación de departamentos, para resolver la financiación del Estado griego y de los demás países que podrían correr la misma suerte. Se están creando nuevos sistemas constantemente, pero no podéis esperar a que se produzca de un día para otro. Requiere consenso e ideas nuevas, ideas que aún no conocemos. Creo que nadie sabe todavía cuál va a ser el próximo paso correcto, políticamente factible y viable en nuestro camino hacia la integración fiscal. La gente está trabajando en ello y es probable que en el próximo año o en los próximos 2 años haya grandes avances en ese sentido. Y así aterrizamos en un paisaje donde teníamos, como recordarás, 3 monedas: la eurozona, el dólar y el yen. Sí. ¿Y a ti te pareció bien? En cierta época dijiste, bueno, las cosas van mucho mejor con estas 3 monedas. Ya sabes, la gente se puede comunicar mejor e intercambiar no solo información, sino también productos. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Estás tan contento como hace unos años? Bueno, recuerda que mi propuesta de reforma internacional, en 1968, hace muchos años ya, abogaba por una moneda global, una divisa universal. Pero no fue posible en aquella época porque los Estados Unidos nunca lo hubiesen aceptado. Y pensé que lo mejor sería que Europa crease su propia moneda, que sería muy bueno y realmente necesario para Europa,